Muy buenos días. Tenemos el gusto de tener en el programa al periodista Alejandro Torre, que estudió en el Tecnológico de Mérida y actualmente se encuentra trabajando en el grupo CIPSE. Muchas gracias por brindarnos este tiempo y estar con nosotros. Muchos saludos, Joshua, a todo el equipo. Gracias. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué tanto le gusta lo que usted desempeña y por qué? Me gusta mucho porque originalmente yo no estudié el periodismo. Yo estudié administración de empresas turísticas en el TEC de Mérida. Sin embargo, eh, finalmente me decidí a trabajar en el periodismo porque mi papá fue periodista durante más de 35 años. Mi hermano es periodista y es escritor de libros. Y pues en el principio yo decía, nada más para ganar dinero voy a ser periodista, pero ya después voy a trabajar en el turismo. Pero al paso de los años me di cuenta que mi pasión es el periodismo. Lo que ustedes vayan a hacer en su vida laboral les tiene que apasionar, lo que sea que vayan a hacer. Si no les apasiona, que busquen otra opción. O dentro de la misma carrera que busquen quizá alguna alternativa. Porque, por ejemplo, el que quiera estudiar comunicación tiene que pensar que no nada más es hablar en un micrófono, también está todo el trabajo detrás de cámaras, que es muy bueno, que es producción, está el trabajo de desarrollar audios para los que quieren hacer algo en radio, o también está en dedicarse a hacer publicidad, en hacer comerciales, que también es otro aspecto de la comunicación, está el periodista. Hay tantos aspectos que se pueden tomar en cuenta en la comunicación, pero te tiene que apasionar lo que hagas. Y eso, cuando lo haces con gusto, créeme que no es trabajo. No es un trabajo estar haciendo lo que tú haces. Es un gusto, es Claro. un placer servir a los demás. Muchas gracias. ¿Cuándo le nació el deseo de ser un periodista? Muy buena pregunta. A mí el deseo me, me surgió sin darme cuenta cuando yo tenía como 6, 7, 8 años, porque mi papá jugaba con nosotros a cómo armar notas periodísticas. Nos daba datos aislados y nos decía, bueno, ¿cómo harías la entrada para una nota? Y entonces así nosotros fuimos aprendiendo y además mi hermano y yo, cuando teníamos 6, 7 años y esperábamos a mi papá que salía de su trabajo, recorríamos las instalaciones del periódico, desde lo que son las prensas, la redacción, y ahí estábamos corriendo dos chavitos, sin darnos cuenta que haciendo eso fuimos aprendiendo cómo la gente se apasiona en el ser periodista, porque ahí conocimos reporteros, fotógrafos, y yo me acuerdo que yo me maravillaba al ver un fotógrafo que llegaba contando su historia al jefe de redacción. Eso a mí me apasionó. Ahora, ¿usted cómo definiría la sociología? Mira, es un estudio bien amplio, porque si te vas meramente a la raíz, es cuando estudias eh, al ser humano en todas sus áreas. Sin embargo, esto es tan amplio que yo creo que la sociología evidentemente tiene divisiones, subdivisiones. Ahora, cuando trabajamos en un medio de comunicación, tenemos que ser nosotros, los que damos la información, muy responsables. Porque yo al hecho de tener un micrófono, yo tengo que cuidar muy bien lo que diga para no ser una mala influencia para la gente. Sin embargo, hay personas que utilizan el micrófono para manipular a la gente. Entonces, es ahí cuando debemos saber a quién seguir, por qué, y quién es el que me está diciendo la verdad y quién es el que me quiere manipular. Mm, pues claro que sí, tiene mucha razón lo que usted dice en eso. Hay muchas personas que mal utilizan todos estos medios de comunicación, ¿no? Eh, Oye, ¿cómo usted relacionaría la sociología con lo que usted desempeña? Mira, lo que nosotros hacemos es un programa de deportes. Hacemos radio en deportes, hacemos televisión, escribo también para el periódico. Entonces, nuestro programa de televisión tiene una característica muy especial y así lo hemos hecho mi compañero Russell Gutiérrez y yo durante más de 20 años. Nosotros le ofrecemos deportes al público, pero de una manera que les sea agradable.
que cuando pongan el programa en la televisión digan, ya se fue la media hora, ya se acabó el programa, no que se aburran de nosotros. Es decir, darle al público una información que ellos sientan, para empezar, que nosotros la estamos gozando, al momento que Russell les empieza a detallar alguna nota de béisbol que le encanta, o al momento que yo les empiezo a platicar de fútbol. Por esas razones que la gente nos va a seguir por nuestro punto de vista. Cada quien tiene un punto de vista diferente, pero habrá algunas personas que estén de acuerdo con mi punto de vista, con el punto de vista Russell, y eso es lo que nosotros sentimos que nos hace diferentes, porque nadie puede tener mi mismo punto de vista, sino que la gente elige a quién seguir por las opiniones que emite. Ok. Bueno, ¿y cómo le es útil la sociología en su trabajo? Mira, me es útil en muchas maneras, cada día. Y cada día yo aprendo de la gente. Porque no nada más nosotros vamos a instruir al público, sino también hay que hacer un estudio a la inversa. Yo he aprendido que hay personas que me han edificado mucho. Y entonces es lo que yo intento hacer a través del programa. Te voy a explicar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos algunos reportajes para mostrar al público la superación que pueden tener ciertas personas con limitaciones físicas. Por ejemplo, he estudiado y he entrevistado, no he estudiado, he entrevistado a deportistas con síndrome de Down, por ejemplo, y ellos expresan mucho amor. Entonces a mí la verdad me gusta hacer ese tipo de reportajes, porque yo me pregunto, si en alguna casa en ese momento están viendo ese reportaje y tienen posiblemente a un niño con síndrome de Down abandonado, quizá el ver ese reportaje de un niño con síndrome de Down que ha podido salir adelante con el apoyo de sus papás, de la sociedad, pues qué mejor manera de hacerlo de esa manera, de llegar hasta los hogares, pero positivamente, siempre dando un mensaje bueno a la gente. Pues muchas gracias por esta primera parte. Ahora pasamos con nuestra amiga Naraí. Ahora, seguimos con las siguientes preguntas. ¿Usted cree que en México se ha perdido la importancia de la sociología? Mira, Naraí, yo creo que cada persona o cada medio de comunicación cree tener una verdad absoluta, ¿sí? Sin embargo, yo creo que al paso de los años ha habido una apertura mucho más amplia en la comunicación. Antes había medios de comunicación que estaban severamente obstaculizados en su trabajo. No existía la libertad de comunicación como tal, pero en los últimos años, en las últimas décadas, esto ha comenzado a cambiar. Yo creo que el esfuerzo de jóvenes como ustedes, que hacen lo posible por ayudar a la sociedad, por tener una visión diferente, porque los jóvenes que estudian en Calvary tienen un testimonio muy interesante. Ustedes crecen con la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿cuántas preparatorias en Yucatán tienen esa posibilidad de orar todos los días? Yo creo que Calvary es una de las pocas opciones, o podríamos decir es la única opción que tenemos en Yucatán. Entonces, en la medida que surjan más escuelas que permitan esta apertura informativa, este desarrollo espiritual, pues le vamos a permitir a México cambiar, porque ya nos damos cuenta, Naraí, cuando el velo se nos quita de los ojos y ya podemos percibir totalmente cuando hay alguna serie en la televisión que no edifica, que al contrario, intentan ellos de una manera agradable, porque hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en la televisión, sobre todo en las series norteamericanas, de alguna manera agradable en una comedia, intentan inducirnos a ciertos comportamientos que para el mundo son normales. Pero cuando tú estudias, Naraí, la palabra de Dios, te das cuenta que esto no es así, que es totalmente lo contrario a lo que debe ser. Y aquí el chiste no es pelearnos con las demás personas. ¿Sí? Nosotros o ustedes, a través del testimonio que van teniendo, el testimonio que le van mostrando a los demás, de esa manera
es como las demás personas empiezan también a ver a jóvenes como ustedes que caminan diferente, que piensan diferente. Ese es un muy buen punto. ¿A qué lugares le ha llevado el ser periodista y cuáles son sus experiencias? Mira, gracias a Dios tengo un trabajo en el que estoy desde que tengo como 16, 17 años, ahora tengo 45 años. Y me ha llevado a muchas partes del mundo. El trabajar en CIPSE me ha abierto muchas puertas, porque además en CIPSE he podido yo involucrarme en los medios que tiene la empresa, que es en radio, que es en televisión, que es en el periódico, que es también en la página de internet. Entonces, de esa manera, yo he podido mejorar en algunos aspectos, he podido aprender, he podido viajar a Europa, al continente africano, a Sudamérica, a los Estados Unidos, pero yo siento que lo más importante de esto no es a dónde viajes, sino qué tanto has aprendido, ¿sí? Porque el viajar no te hace un buen periodista. El informar bien a la gente es lo que te hace un buen periodista, ¿sí? Entonces, el viajar sí te permite abrir tu mente, ver lo que hay en otras culturas, cómo la comunidad se desenvuelve y aprender de los demás, eso es lo importante. ¿Y qué es lo que usted opina acerca de algunas de las culturas que ha podido ver? Mira, yo he aprendido a conocer que nos hace falta en México mucho respeto hacia los demás. Desde el momento de ir en el vehículo, en donde los automovilistas creen que tienen el poder total sobre las calles y que pueden pasar encima de cualquier reglamento. Los reglamentos están para cumplirse. Y yo he podido ver, por ejemplo, en Sudáfrica que la gente no empieza a sonar el claxon de su coche. Son muy pacientes. Es gente muy educada, que ellos saben manejar, que ellos esperan a tener su turno. Y por otro lado, pues sí, yo veo que hay gente que, por ejemplo, en México, que intentan meterse cuando estamos haciendo una fila, engañar y meterse en la fila o estacionarnos en doble fila. Yo creo que eso no habla bien de México. Hay países en los que sin necesidad de haber un reglamento, la gente sabe respetar a los demás. Yo creo que gracias a jóvenes como ustedes vamos a empezar a cambiar como sociedad. Así es, eso espero. ¿Cuál cree que es el mayor problema social que tenemos en el país? Yo creo que el mayor problema social está en una clara falta de espiritualidad. Yo llegué a estar en el mundo un tiempo atrás y créeme que hoy en día me doy cuenta de la diferencia y de cómo Dios transforma las vidas de todos, ¿sí? Y yo creo que ahí radica el hecho de tener una buena sociedad. En el caso de ustedes que son jóvenes, repito, en una preparatoria Calvary, que ustedes salen de misión el último viernes de cada mes, eso que ustedes hacen es bien importante, porque el mejor mensaje, no hay que olvidar que cuando hablamos, por ejemplo, del periodismo, tenemos una muestra palpable, inequívoca, que se llama la Biblia. La Biblia es un mensaje que está escrito hace muchos años y que hoy en día lo seguimos compartiendo, ¿sí? Pero lo interesante de este mensaje es que no tenemos que torcer, que no tenemos que cambiar, sino el mensaje siempre va a ser el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, mientras sepamos compartir este mensaje como realmente es, yo creo que a partir de ese momento nuestra sociedad en México va a empezar a cambiar, vamos a empezar a respetar a los demás, vamos a empezar a querer a los demás. Y yo tengo confianza en que eso paulatinamente va a suceder por el desarrollo que ustedes están teniendo en esas misiones en el Calvary. ¿Usted cree que el Internet ha debilitado la ética del periodismo, ya que muchos rumores se publican por medio de ahí? Mira, yo siempre he dicho que siempre hay que saber a quiénes vas a leer, ¿sí? Porque ahora mismo hay muchísimas noticias no confirmadas. Entonces, los medios se preocupan mucho
por contabilizar los accesos a una información. Es decir, si tiene 1 millón, 2 millones, 3 millones de accesos en una hora a partir de su salida, para ellos es exitoso. Pero muchas veces estas noticias se dan sin investigar si es una verdad la que se está difundiendo. Puede ser que muchas veces estén hablando mal de una persona, que no hayan confirmado lo que sucedió, entonces están engañando a la gente. Entonces yo creo que aunque yo tenga pocas entradas, pocas personas que me sigan a través de mis redes sociales, pero que esas 10, 15 personas que me sigan sepan y confíen que lo que estoy yo diciendo como periodista es la verdad, yo quedo mucho más conforme que si tuviera a 1 millón de personas que me siguieran, pero posiblemente yo las estuviera engañando. Entonces yo no me sentiría bien. ¿Cree que sin sociología podría usted hacer sus preguntas y poder escribir sus artículos de una buena manera? Mira, yo creo que respetando todas las ciencias, yo estoy hoy en día convencido que la única manera de levantarte en las mañanas y salir a trabajar es a través de la oración. Si nosotros nos mantenemos en la oración, es la única manera como puedes salir y hacer bien las cosas, como puedes estar en el mundo, porque mi trabajo es estar también en el mundo y entrevistar a gente que está en el mundo y tratar con gente que está en el mundo. Entonces, mientras yo más firme esté en la roca, en el camino, en la verdad, mira, yo creo que hay ciencias que son muy respetables, pero por encima de todas estas ciencias está la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a indicar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Bueno, pues le agradecemos mucho que esté con nosotros y haber contestado todas nuestras preguntas. Y yo tengo unas pocas preguntas más que hacerle. Y es, para usted, ¿cuál es el momento más difícil de su carrera? El momento más difícil de mi carrera. Mira que Dios me ha bendecido mucho porque no he tenido, para ser honesto, momentos difíciles en mi vida. Yo más bien he tenido obstáculos que he aprendido a librar y que son los normales. Es decir, obviamente cuando empezaba yo, pues el salario es muy, muy bajo, pero aprendí que mientras más se prepara uno, mientras uno cumple más en su trabajo, siempre va a haber alguien que se fije en eso. Y entonces, obviamente, si ven que mi trabajo es bueno, que yo me preparo en lo que estoy haciendo, que soy respetuoso, que soy disciplinado, pues esa es la mejor arma para evitar obstáculos. No he tenido, así con honestidad, algún momento que me haya sido complicado en mi trabajo, momentos normales como todos, ¿no? Es decir, discusiones que ocurren en un programa en vivo y que ya después, al momento de platicar, nos damos cuenta que simplemente nos dejamos llevar por la ira en algún momento, en alguna presión que hubo, quizá en alguna transmisión en vivo, pero nada que sea algo decisivo para que yo haya decidido abandonar esto. No, simplemente son pruebas. Hoy en día lo entiendo de esta manera. Antes, cuando yo estaba en el mundo, lo veía muy diferente. Ahora yo veo que son pruebas que Dios nos pone y que mientras más nosotros tengamos paciencia hacia los demás, mientras más tengamos amor, ¿sí? De esa manera vamos a aprender a que poniéndonos en la voluntad de Dios, humillarnos, de esa manera es como nos damos cuenta que las cosas van a producir algo bueno, van a producir un buen fruto. En cambio, si yo hubiera sido en mi carrera profesional una persona déspota, humillando a los demás, obviamente al paso de los años me iba a ocurrir algo no bueno. Pero siempre que uno se mantenga sencillo, respetuoso,
elogiando el trabajo de los demás, esa es una muy buena herramienta para solucionar los problemas. Los problemas son tan grandes como los queramos ver, porque hay veces que un problema es pequeño, pero se convierte en un problema grande. Pero si nosotros ese problema vemos la manera, ahora yo ya lo veo a través de la palabra de Dios, yo veo que con un dominio propio, sin cobardía, y que aprendiendo a respetar a los demás, amarlos y a ser sobre todo pacientes, esa es la manera como se pueden lograr las cosas en el trabajo. Creo que es una buena actitud más que nada. Y yo, como hermano en Cristo, yo quisiera hacerle esta pregunta. Sé que el periodismo en sí ese medio es un medio a veces un poquito duro. Y usted como creyente, como, no sé, cristiano, ¿en algún momento ha tenido algún tipo de persecución o maltrato Sí. con sus compañeros o en su trabajo? Sí, sí, sí. Mira, y procuro yo ser muy paciente, porque yo cuando estaba en el mundo, eh, yo igual pensaba que eran fanáticos. Sin embargo, yo que ahora ya soy cristiano, yo procuro ser muy paciente porque yo decía, bueno, yo la verdad es que no llegué a ofender a otras personas, pero a mí sí me ha tocado que hay personas que me ofenden, pero yo lo que hago en ese momento es no contestar nada. Eh, yo sé que si me pongo a orar por esas personas, yo sé que Dios va a hacer una obra en ellos, siempre y cuando yo me mantenga en oración. Entonces, esas personas muchas veces no saben que cuando yo me quedo callado es que estoy orando en mi mente por ellos en ese mismo momento. Y yo estoy seguro que Dios escucha mis ruegos y que de esa manera Él va a obrar en algún momento. Yo tengo que ser paciente porque obviamente no va a obrar en esas personas de la noche a la mañana. Pero yo sí he visto que hay personas que al paso del tiempo, personas que me rechazaban por mi manera de ser, Dios ha obrado en ellos. Y he visto como algunos han venido a pedirme consejo y les digo, yo no te puedo dar consejo porque mi palabra no vale nada, pero si tienes este problema, mira, ¿por qué no lees este proverbio o este versículo en la Biblia y vas a ver que te va a ayudar? Entonces ya después veo que la palabra es todopoderosa y que la palabra por sí misma puede obrar sobre personas que están en el mundo. Y pues por último quisiera preguntarle, ¿qué le aconsejaría o qué le puede decir a los jóvenes que les gustaría estudiar periodismo o si los animaría a estudiar esa carrera? Mira, yo los animaría bastante porque me doy cuenta que hay tantas cosas que observar en el periodismo. Yo ahora mismo que gracias a Dios tengo la oportunidad, yo nunca había dado clase, pero gracias a Dios tengo la oportunidad de llevar el taller de periodismo en Calvary. eh, He aprendido que ustedes, los jóvenes que están allá en la prepa del Calvary, son jóvenes con mucha inteligencia, que ven el mundo de una manera diferente por la instrucción que tienen espiritual y que yo eso les digo a los jóvenes del taller de periodismo. Si quieren les pongo el 10 para que ustedes no se preocupen más que en hacer del taller de periodismo un ministerio para Dios. Porque el objetivo del taller de periodismo es difundir las actividades que se hacen en la iglesia, en la escuela, pero siempre, como es Calvary Chapel, cristocéntrica, todo va dirigido hacia Jesús. Entonces yo les digo a los jóvenes, imagínense que la mejor calificación va a ser que de los reportajes, de las entrevistas que se hagan, que al menos un joven que los esté viendo a través de la web, que esté leyendo algún reportaje de ustedes y que ese joven se convierta, esa es la mejor calificación. La mejor calificación es llegar a esas personas que no tienen a Cristo en su corazón y para eso son estas herramientas, porque a través de estas herramientas se puede llevar el evangelio. Y la calificación no importa en un taller de periodismo. Lo que importa es hasta dónde va a llegar, hasta el corazón de las personas, lo que tú les vas a informar.
Pues le agradezco mucho. Muchas gracias por estar con nosotros y contestar todas nuestras preguntas. Gracias a ustedes. Que Dios le bendiga y que Bendiciones, tenga un bendiciones. buen día.